Queridos y apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial del Pastor Luis Aguiluz con ustedes para el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos en la lección 11. Contratiempos. ¿Quién no ha tenido contratiempos en su vida diaria, en su vida cristiana? Todos nosotros pasamos por momentos difíciles, a veces momentos que son terribles, pero cuando estamos con Dios, las cosas salen mejor. El Señor nos acompaña en los momentos de dificultad. Y la lección de esta semana nos muestra algunos personajes, situaciones que ocurrieron con la finalidad de fortalecernos y de animarnos, y para que podamos ver que aún en los momentos más sombríos, más terribles de nuestra historia, de nuestras vidas, Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado, Dios nos fortalece y nos muestra a través de su divina protección que Él va a hacer todo lo posible para acompañarnos, para ayudarnos, para fortalecernos y para alcanzar la victoria. Por esta razón, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener esa fe, esa confianza y esa seguridad de que Dios está al control, de que Dios nos acompaña así como lo hizo. Vamos a ver la experiencia de Job frente a las dificultades más adversas, frente a los discípulos que desanimados también se iban sufriendo por la desilusión de haberse despedido de Jesús y ya no verlo más, pero allí estaba el Señor con ellos, como también de aquella mujer que tuvo el deseo de tocar a Jesús, o de aquel padre que buscaba a Jesús para que sane a su hija. Cualquiera sea la situación, con Jesús hay solución, con Jesús hay respuesta y tenemos la seguridad de que llegaremos a un final feliz. Porque el Señor conoce nuestra situación, nuestros contratiempos, nuestros movimientos diarios y Él sabe qué es lo que estamos pasando. Por esta razón, al estudiar esta lección, pongamos en práctica y reconozcamos que Dios tiene todo bajo control. Dios está allí siempre para ayudarnos, acompañarnos en los momentos difíciles y en los momentos de alegría también. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Queridos amigos, queremos también desde aquí agradecerles a cada uno de ustedes por ese apoyo que nos dan semana a semana. Gracias también a aquellos que se han suscrito y querido amigo, querido hermano, si todavía no te has suscrito, hazlo para que nos apoyes y podamos llegar también de esta manera a muchos otros hogares, a otras personas y así pues compartir la palabra de Dios, el repaso de la lección de la Escuela Sabática. También queremos agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana nos apoya con el versículo cantado. Y hablando de versículo, vamos a repetir el versículo de memoria para esta semana que se titula Contratiempos. Está allí en Romanos capítulo 5, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo nos ha sido dado. Este versículo, estos versículos nos muestran de manera bien clara cómo nosotros tenemos que pasar por diferentes estadios en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Tenemos que pasar por varias etapas y aquí nos presenta la tribulación como la primera dificultad, ¿no? Como dice también, cuando somos bautizados de agua, somos bautizados de espíritu y también de fuego. Las pruebas, las dificultades, las tribulaciones que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar. ¿Y cómo las pasamos? ¿Cómo las afrontamos? De eso va a depender también nuestra continuidad en el camino del Señor. No podemos desanimarnos allí en la primera. No podemos caer y quedarnos caídos. Tenemos que levantarnos. Las tribulaciones van a venir y dice que esto va a producir en nosotros paciencia, ¿no? Esa paciencia va a traer también como consecuencia un carácter que sea probado. El carácter es lo que va a determinar la persona.
el individuo, cómo somos, qué somos y cómo Cristo se refleja en nuestra vida. Y este carácter dice que también va a alentar la esperanza, porque esa esperanza de ver a Cristo, de estar con Él, de vivir por la eternidad, de, si estamos muertos, resucitar y de ver a Jesús viniendo por segunda vez, todo esto tiene su recompensa, no defrauda. Y también dice que el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Aquí se presenta a ese Padre amoroso que envió a su Hijo Jesucristo y que por último recibiremos ese Espíritu Santo para que nos ayude a ser confortados, a tener esa fortaleza, ese poder que viene de lo alto. Así que, mis queridos hermanos, vamos a pasar dificultades, vamos a tener problemas. No es que las dificultades y los problemas los envíe Dios. La palabra de Dios nos dice que el enemigo es quien trae todos los problemas y las dificultades. Nuestras decisiones, el ambiente en el cual estamos también van a determinar qué es lo que nosotros vamos a hacer. La palabra de Dios nos muestra que las enseñanzas de Jesús tienen un propósito y es el prepararnos para enfrentarnos al enemigo. Y Él nos da la ayuda, Él nos da toda la armadura necesaria para resistir y enfrentar los ataques del enemigo. También ha prometido darnos de su Espíritu Santo todos los días hasta el final, hasta el último. La palabra de Dios allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, nos muestra aquella experiencia de Jesús y sus discípulos cuando estuvieron en aquella barca y vino una tempestad tan recia que ya todos los discípulos pensaban que iban a morir, mientras que Jesús estaba allí descansando. Había quedado cerca de la proa, posiblemente en un lugar donde había el timón, y era seguramente el lugar más cómodo en donde él se quedó dormido. Y los discípulos decían: no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y Jesús hizo calmar al mar, el viento, las olas, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es esto posible? Decían los discípulos, que Jesús tenga poder sobre la naturaleza. Jesús es Dios y Jesús realiza muchas cosas en beneficio de sus discípulos, de los enfermos y de las personas que están en necesidad. Nunca utilizó la divinidad en un beneficio personal, siempre lo hizo para el beneficio de los demás. Aquí los discípulos estaban mostrando su falta de fe. El temor viene cuando nuestra fe comienza a flaquear, cuando nuestra fe se debilita. Y los discípulos, pues, lamentablemente, no estaban fortalecidos en la fe. Jesús les muestra aquí que Él tiene poder. Y el poder del Señor está a nuestro alcance. Los discípulos que estaban allí al lado de Jesús vieron cómo el Señor actuó y les mostró la evidencia de que Él era el Hijo de Dios. El Señor quería que sus discípulos tuviesen esa fortaleza espiritual también, que no cuestionaran a Jesús, sino que comprendieran que en Jesucristo había poder, porque Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios. En Él habitaba la plenitud de la deidad. Pero como digo, Él nunca utilizó esa divinidad en un beneficio personal. Él se despojó de todo eso con la finalidad de mostrarnos que como hombre Él podía vencer pidiendo la ayuda de Dios. Y el Señor actuó a través de Él. Y el Señor Jesús nos mostró que Él tiene poder sobre todo aquello que es adverso para el ser humano. Esta tormenta de la vida donde Dios puede obrar también hoy en día es una muestra de que Dios está preocupado por nosotros. ¿Quién no pasa por tormentas en la vida diaria, en la vida espiritual? ¿Quién no pasa por situaciones difíciles donde parece que nuestra embarcación de la vida parece que se va a hundir? Pero ahí está el Señor dispuesto a calmar todas las cosas. Nos dice solamente: ten fe. Tenemos que aprender a andar por fe y no por vista. Tenemos que aprender a confiar.
a depositar nuestra confianza plena, total en las manos de Dios. Y de esta manera no vamos a tener dificultades en los días tormentosos, en los momentos oscuros, en los momentos en los cuales parece que no tenemos salida, que no hay solución a nuestros problemas. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, muchos de ustedes saben que el año pasado pasé por este momento crítico de experimentar el cáncer. Parecía que mi vida se iba a acabar, pero puse mi confianza en Dios. Oré y muchos de mis hermanos, familiares, amigos, en diferentes partes estuvieron orando. Y les agradezco también por ello, porque la oración tiene poder. Y el Señor nos levantó, porque sabemos, como dice la palabra del Señor, que es el enemigo el que pide nuestra salud, nuestras riquezas, nuestros bienes, nuestras posesiones, para zarandearnos, para ponernos a prueba. Y de esta manera vamos a ver también cómo el Señor apoyó y ayudó y fortaleció a Job. Así que la multitud a la orilla del mar de Galilea, cuando bajaron de la barca, entonces se encuentran con el Señor y sus discípulos y bastante gente que se había reunido. Y allí, mientras iban caminando, había una mujer que había estado enferma. Pero a la vez también había un hombre importante que vino buscando a Jesús. Y aquel hombre que era jefe de la sinagoga, ¿no?, Jairo, fue a buscar a Jesús para decirle que venga a su casa para que sane a su hija que estaba muriendo. Y mientras iban caminando, esta mujer que había padecido de flujo de sangre por 12 años, que había gastado su dinero en médicos y que no habían podido hacer nada, ahora, al escuchar de Jesús, sin recursos, pero con fe, se acercó. Y había mucha gente que ahí estaba alrededor de Jesús, que agolpaba a Jesús. Y entonces ella dijo, tengo que acercarme y tengo que tocarle, porque si solamente tocare su manto, yo sé que voy a ser salva. Y ella hizo todo posible, sin que la gente se diera cuenta, de tocar ese manto. Y saben que lo tocó, y Jesús hizo parar esa procesión, a ese grupo que avanzaba directo hacia la casa de Jairo. Entonces dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos, Señor, todo el mundo te toca, mira la cantidad de gente que hay. No, pero alguien me ha tocado de manera diferente. Alguien me ha tocado porque he sentido que de mí ha salido poder. Ese toque de aquella mujer fue un toque de fe. Y Jesús sanó a esa mujer. La mujer quedó como al descubierto y no sabía qué hacer y tuvo que decirle, Señor, yo he sido. Yo te he tocado, Señor. Y el Señor le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Así que la mujer enferma por 12 años, al tocar el manto de Jesús para ser sanada, fue sanada. Solo aquella persona se acercó a Jesús buscando esa bendición que tanto necesitaba. Y esta lección nos muestra pues que también nosotros hoy en día necesitamos acercarnos a Jesús con fe. Con esa fe de lo más profundo de nuestro ser. No con una fe aparente. No con intenciones solamente de recibir algo, sino de transformar nuestra vida por el poder de Dios. El Salvador, dice el ángel de White, podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Jesús podía reconocer quién venía con qué intención. Ese don del discernimiento que el Señor tenía, esa capacidad para detectar hasta los pensamientos de los demás, es porque Jesús es Jesús. Él es Dios. Mis queridos hermanos, esta lección tan maravillosa, tan hermosa de esta mujer que por 12 años había estado sufriendo, que por 12 años había estado batallando con la enfermedad, ahora que sentía que sus fuerzas se agotaban, sentía que sus recursos se habían agotado,
lo que no se le había agotado era la fe. Tenía fe en Jesús. Se acercó a Jesús. Imagínense, al mismo tiempo que esta mujer quedaba enferma, en la casa de Jairo nacía una niña. Y esa niña comenzó a crecer. Y ahora que tenía 12 años, estaba muriendo. Mientras que esta otra mujer, 12 años enferma, ahora estaba sanando. Y vinieron y le dijeron a Jairo, mire, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Entonces Jesús le dijo, no te preocupes, ten fe, tu hija está bien. Jesús puso en el corazón de Jairo esperanza. Y cuando llegaron a la casa, la gente hasta se reía, porque ellos sabían que había muerto. Pero Jesús tiene aún el poder sobre la muerte. Jesús tiene el poder sobre las enfermedades. Jesús tiene el poder sobre el enemigo y sobre sus poderes. Jesús es más poderoso que él. Y Jesús la levantó. Jesús le restauró la vida. Jesús la entregó nuevamente a su familia. Jesús trajo alegría a aquel hogar que estaba en duelo, en llanto, en amargura. Porque eso es lo que hace Jesús en la vida de cada uno de aquellos que confían en Él. Trae paz, trae alegría, consuelo, trae vida. Y la vida más abundante será cuando estemos en su presencia, cuando Cristo venga por segunda vez. Por esta razón, esta lección nos muestra pues que para Jesús no hay nada imposible. Él nos va a restaurar. Él nos va a dar la vida. Lo mostró aquí como primicia, como ejemplo, para que tengamos como referencia en la palabra de Dios y nuestra fe se consolide, nuestra fe se afirme. La lección también nos muestra la experiencia de Job, ¿no? Job es quizá el primero, ¿no?, que hace abrir los ojos de que el que trae todos los problemas es Satanás. Él no solamente perdió sus posesiones. Job tenía muchas riquezas y las perdió, pero también perdió a sus hijos. Y luego perdió su salud. Y por último, hasta la mujer vino y le dijo, maldice a Dios y muérete. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que Job era un hombre muy rico, era muy renombrado, muy conocido. Y luego vinieron 3 amigos a consolarlo. Y lo vieron en una situación tan deprimente, tan triste, que se quedaron allí en silencio por 7 días, sin saber cómo empezar, cómo decir una palabra. Y después de estos 7 días de estar en silencio, allí comenzaron a hacerle entender que las consecuencias de lo que le estaba pasando era por su pecado. Le hicieron sentir mal. Sus amigos lo culparon diciendo que algún pecado secreto había en su vida y que no lo había declarado, que no se había arrepentido. Llegaron a decirle que tal es la morada del impío, el lugar del que no conoce a Dios. O sea, en otras palabras, tú eres un hombre que estás viviendo la consecuencia de tu pecado. Job, pues, le respondió y le dijo que él había vivido de acuerdo con los principios, de acuerdo con la palabra. Y yo sé, dice, lo que les estoy diciendo, porque mi vida ha estado de acuerdo con todo aquello que conozco que viene de Dios. Y yo sé que mi Redentor vive y un día Él me levantará y estaré yo en su presencia y lo veré tal como Él es. Él tenía esta esperanza, Él tenía esta firme determinación de conocer a Dios. Dice, Él conoce mi camino, nunca me aparté. Él conoce, Él se defendió mostrándoles a ellos lo que había en su corazón. No culpó a Dios, ni lo maldijo. Por el contrario, cuando fue tentado a culpar a Dios, Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y el Señor quitó, alabado sea su nombre. Qué tremenda determinación, qué fe la de este hombre
Qué valiente, ¿verdad? Era un patriarca que había mostrado a través de su ejemplo su caminar con el Señor. Satanás pues nos aflige con dolor, con sufrimiento, con pérdidas, con dificultades, como parte de su plan para distorsionar el carácter de Dios, que es amoroso, frente a la humanidad. Y en estos momentos nosotros podíamos responder de dos maneras. Uno, culpar a Dios y rechazarlo, o aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas. Job escogió aferrarse a Él, aferrarse a sus promesas y determinadamente decirles que si él había cometido algún error, él se ponía a juicio con Dios, que el Señor sabía y conocía su corazón. Así como Job, podemos pasar por momentos difíciles. Tú y yo somos seres humanos. Tenemos falencias, tenemos dificultades, tenemos problemas. Podemos quedar enfermos, podemos perder nuestras propiedades, nuestros bienes, nuestra familia. Pero allí, en ese momento, es cuando tenemos que mostrar realmente quiénes somos. Algunos se debilitan, su fe cae, reniegan y se alejan de Dios. Otros, por el contrario, se acercan más a Dios, confían más en su palabra y esperan en el Señor. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, él muestra que también pasó por dificultades y él quería estar bien, aunque tenía un problema de salud. El Señor le dijo que se quedara tranquilo. Y él tenía un aguijón en la carne. Y él llegó a decir: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo creía en el Señor de todo corazón. Sabía que el Señor lo iba a utilizar aún con su dificultad, y esto era para que él no se enorgulleciera, para que se humillara y para que el Señor lo use, porque Pablo encontró el secreto, que Dios nos utiliza y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Qué hermoso, ¿verdad? Reconocer que tenemos debilidades, pero reconocer que el Señor también las puede utilizar y las puede repotenciar. Otra de las experiencias que encontramos en la palabra de Dios, que nos muestran también personajes que pasaron por momentos de dificultad y tuvieron una fe probada, fue los discípulos en camino a Emaús. También allí ellos estaban tristes, medio desanimados. Su líder había muerto y habían pasado 3 días y se iban camino a Emaús, pensando, recordando. Tal vez muchos de ellos recordaban los eventos que habían transcurrido pocos días atrás. La entrada triunfal de Jerusalén, cómo Jesús limpió el templo, la Pascua que pasaron allí en el aposento alto, Jesús orando en el jardín del Getsemaní, la traición de Judas con un beso, el juicio, las burlas, los golpes, a ese Jesús magullado, golpeado, pendiendo de una cruz. Y sus últimas palabras al exhalar y entregar su cuerpo a la muerte. Inmediatamente, la rotura del velo en el templo y luego, más adelante, después de dejar su cuerpo en el sepulcro, la resurrección. Todo esto nos muestra que las evidencias que estaban ocurriendo tenían que estar presentes en la mente de los discípulos, pero ellos no. Ellos habían quedado como enceguecidos porque Jesús se había ido. Y todas estas evidencias, lo que Jesús les había dicho, que esperen que el tercer día Él se levantaría y que sería restaurado, se olvidaron. Los seguidores de Jesús estaban decepcionados, estaban desanimados y estaban confundidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Nuestro líder, Jesús, ya no está con nosotros.
Y ahora esto era una adversidad, un revés en su vida. Pero ellos no percibían ese episodio mayor que estaba por llegar, que estaba frente a ellos. Y es Jesús mismo quien le va a abrir los ojos. Así que estos discípulos, faltos de fe, desanimados y tristes, comienzan a escuchar a Jesús mostrándoles en la palabra de Dios todo lo que decían acerca de Él y cómo las profecías se habían ido cumpliendo una tras otra. Y ellos estaban escuchándole atentamente. Y cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo como que se iba a continuar. Y ellos le dijeron, ya es tarde, quédate con nosotros. Y entraron al aposento y cuando iban a comer el pan, Jesús lo partió, oró y ellos se dieron cuenta. Sus ojos fueron abiertos, pero dice que Jesús desapareció. Entonces se regresaron inmediatamente a Jerusalén para contar lo que habían vivido, lo que habían experimentado. Dice, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría las escrituras. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos estaban turbados en su corazón. Jesús les dio tranquilidad. Jesús nos conforta a través de su palabra. Jesús nos muestra que la revelación de Dios es la evidencia de que nosotros estamos en el camino correcto. Y así también los discípulos pudieron ver que solamente a través de Jesús tenían la seguridad y no estaban solos. Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto nos da también seguridad y esperanza. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 13, nos dice que debemos regocijarnos en el Señor. Tenemos que pensar en todo lo bueno, justo, en todo lo agradable, en todo lo que sea de buen nombre, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y también nos dice en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, que debemos tener gozo cuando estamos pasando por diferentes tribulaciones y pruebas, porque la prueba produce paciencia. Así de esta manera, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, somos también nosotros discípulos del Señor. Podemos pasar por momentos de dificultades, de dolor, de problemas, de pérdidas, pero tenemos que tener la seguridad de que Él está con nosotros. En una oportunidad, alguien pidió ver a Jesús, ¿no? Y nos dice aquí el relato, la historia de aquella mujer que tuvo un sueño. Y en ese sueño escuchó unas palabras, ¿no? ¿Quieres ver a Jesús? Ven, sígueme. Y entonces ella vio que había allí un camino, ¿no? Dijo, ven, todas las cosas que quiera, que necesites y sígueme. Y comenzó a seguirle y allí, y entonces luego le dijo, mira, aquí hay una escalera, tienes que subir, no mires para ningún lado, para que no caigas. Y ella veía que algunas personas caían, pero ella siguió, y cuando llegó hasta lo más alto, le dijo, deja tus cosas que has traído a un lado. Y ella miró a Jesús. Y saben, ella vio ese rostro de paz, esa voz que da seguridad, y no quería ya regresar. Este sueño, dice, me infundió esperanza y fe, y en mi alma hubo una esperanza y gozo y sencillez de confianza en Dios. Queremos ver a Jesús, un día lo vamos a ver, que esa esperanza también, que ese gozo se mantenga latente en nuestro corazón. El Señor desea que tú y que yo podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Las aflicciones de este tiempo presente no son comparables, mis queridos hermanos, a lo que el Señor nos ha prometido, la gloria venidera. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor nos ha prometido que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. El Señor quiere que nosotros estemos contentos con lo que tenemos, pero que también que seamos perseverantes, ¿no? La resiliencia es la capacidad que el Señor nos da para poder resistir las adversidades, el estrés, los problemas. El otro nombre para resiliencia es perseverancia. Así que cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros mantenemos nuestra vida allí de confianza en Dios, vamos recibiendo la fortaleza de lo alto. Job experimentó la gracia de Dios en los extremos opuestos, en la felicidad y abundancia
y en los problemas y escasez. Porque allí es donde se puede ver si es que estamos con Dios o no. Cuando uno lo tiene todo, gracias a Dios, Él me da todo. Y cuando nos quitan todo o no tenemos nada, allí es donde vemos si es que realmente dependemos y confiamos en Dios o no. La relación con Dios se encontraba en una etapa primitiva. Él dice, de oídas te había conocido, dice en Job 42:5. Pero ahora, al pasar por esta dificultad, al pasar por esta escasez y por esta enfermedad y por estas problemáticas, entonces su vida comenzó a experimentar un conocimiento más real, una dependencia de gracia. Gracia que solamente viene por Dios. Y para esto, lo que le pasó a Job fue sin razón, sin causa. Ahí la palabra hebrea que se utiliza es hinam, sin causa, ¿no? Y allí es donde se experimenta la gracia de Dios, una experiencia de gracia, ¿no? Cuando las cosas vienen sin causa, porque la gracia también viene sin causa. El Señor nos da de su gracia sin que la merezcamos, pero la recibimos porque es un regalo. Y de esta manera también podemos nosotros decir como Job, gracias Señor, porque esta experiencia de gracia me ayuda a superar las dificultades, a tener la seguridad que tú estás conmigo cuando estoy pasando por momentos adversos, difíciles, tristes y en donde siento que estoy solo. Allí es donde está el Señor. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero es Dios quien está velando por nosotros. Es Dios quien nos fortalece cuando ponemos nuestra confianza plena en Él. Él es el que nos da lo último, que es la salvación, que es la vida. El mensaje de la Biblia, el último mensaje, la única solución al problema del mundo es la creación por parte de Dios. Un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. La promesa del Señor es que a pesar de lo que pasemos en esta tierra, Él tiene algo mejor para nosotros y esa es la promesa de la cual tenemos que aferrarnos. Tenemos que aprender a depender de Dios, a vivir confiados y a no preocuparnos por lo que nos vaya a suceder en este mundo, siempre y cuando estemos confiando en el Señor. Porque Él es quien recompensará a sus hijos fieles, aquellos que hayan puesto su confianza en Él y hayan decidido seguir al Señor por donde quiera que va. Que el Señor te acompañe, que el Señor te bendiga y que esta experiencia de las dificultades nos muestren que es allí donde más tenemos que estar cerca del Señor. Bendiciones. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado.